Me acuerdo unos años atrás, muchos años atrás, cuando tenía unos 18 años, que vivía en Norte California y estaba estudiando, que parte de lo que le cobraban a uno como alumno es que por pagar sus clases le daban acceso al gimnasio ahí para hacer ejercicio. Y me acuerdo, pues uno cuando no tiene experiencia en eso, ¿verdad?, ve muchas máquinas de ejercicio y piensa, bueno, pues algunos son fáciles para entender cómo se usan, algunos no tanto. Pero uno de cualquier manera, ¿verdad?, quiere fingir como que ya tiene años entrando al gimnasio y todo está bajo control y quiere, ¿verdad?, no quiere demostrar que es algo nuevo para uno. Y pues me acuerdo usando una máquina y como que no sentía nada de ardor, de dolor, ¿verdad? Y pensé, pues esto es fácil. Y me acuerdo usando esta máquina y pensando hasta el día después, no, ni estoy adolorido. Quizás estaba un poquito más impresionado conmigo mismo de que, wow, quizás estoy más avanzado que lo que pensaba. Y me acuerdo regresando unos días después y viendo a alguien más usando esa misma máquina y pensé, oh, wow, y lo estaba usando mal. No se debería usar de esa manera como yo lo usé. Y pensé, ¿cuántas personas no me vieron pensando, este tonto piensa que está haciendo algo correcto y lo está haciendo mal? Y con razón no sentí el efecto, con razón no vi resultados, ¿verdad? O al menos sentí resultados, porque uno como hombre va un día al gimnasio y piensa que hace ver los resultados un día después, ¿verdad? Ya está viéndose en el espejo ahí, pistando como que no se está viendo, pero se está viendo, ¿verdad? Y pues pensando, bueno, tenía buenas intenciones, pero lo hice mal. Quiero pasar unas personas que también fueron al gimnasio, pero no lo estaban haciendo bien tampoco. Eso debe ser para el estómago, no para el cuello. Ándale. Sana colita de rana. Yo no sé qué está haciendo ese señor. Él tampoco va a estar dolorido mañana. Ni se ve el señor, ¿verdad? Ya está arriba. Y el señor nomás grabándolo sin decirle nada. Míralo. Ya con eso. Así está bien, gracias. Muchas veces tenemos buenas intenciones, pero no hacemos lo que debemos o lo que queremos hacer, no lo hacemos correctamente. Y por esa razón no vemos los resultados, no experimentamos lo que debemos experimentar, por el sencillo hecho de que lo estamos haciendo mal. El Señor quiere corregir nuestro pensar, porque pensamos mal. Queremos pensar o tenemos deseos de pensar en Dios y de Dios, pero la realidad es de que no pensamos bien de Él y correctamente de Él. Dios quiere que yo y tú piensemos como Él piensa. Él desea que tengamos la mente de Dios. Él no quiere que pensemos como el hombre quiere pensar acerca de Dios y aún de la vida. Dios quiere traer a toda mente en línea con su pensar. Cuando pensamos correctamente acerca de Dios,
entre la posibilidad de adorar a Dios correctamente. Cuando pensamos correctamente de Dios, más amor sentimos para con Dios. Con más amor que sentimos por Dios, más respondemos en adoración para con Dios. Con más que respondemos en adoración para con Dios, más buscamos agradar a Dios. Con más que adoramos a Dios, más estaremos pensando como Dios. Con más que pensamos como Dios, más nos comportamos piadosamente. La adoración es un acto de espíritu basado en la verdad, pero con el deseo de engrandecer a Dios, no a uno. Y pues la adoración se manifiesta formalmente e informalmente. La palabra de Dios dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que todo debe ser con el pensar de que lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer, lo que estoy al punto de hacer, debe ser de una manera que le trae gloria a Dios. Y si no le puede traer gloria a Dios, no lo debo estar haciendo. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, no nomás quedando bien con él cuando está presente, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dios quiere estar en nuestros pensamientos. Dios quiere que pensemos en Él y de Él correctamente, para poder adorarle correctamente. Porque tenemos deseos, en muchos casos, y muchas veces, ¿verdad?, de adorarle. Pero la realidad es que espiritualmente quizás Dios nos vea haciendo nuestra adoración como nosotros lo vemos a ellos, y riéndonos pensando: ¿qué estás haciendo? Esto no es correcto. No estás haciendo lo que tú piensas que estás haciendo, y no vas a ver los resultados que tú deseas ver. No me vas a experimentar como deseas experimentarme por no hacerlo bien. Y la realidad es que muchos de nosotros no estamos viendo los resultados espirituales por el sencillo hecho que no estamos adorando a Dios como debemos. No estamos experimentando a Dios como debemos porque no lo estamos adorando como debemos. Nos sentimos lejos en un acto donde se supone que estamos más cerca a Él. Uno dijo esto, dijo: la adoración es un acto que desarrolla sentimientos por Dios. La adoración es un acto que desarrolla sentimientos por Dios, no un sentimiento hacia Dios que se expresa en un acto de adoración, que a veces no lo vamos a sentir, pero aún así lo hacemos como Dios nos pide, y eso produce los sentimientos que buscamos. Solo el espíritu avivado puede adorar a Dios, porque hemos nacido con un espíritu muerto, alejado y separado de Dios. El hombre inconverso no lo puede hacer correctamente. Solo el espíritu avivado puede adorar a Dios. Y solo la persona que reconoce y confía en Cristo como Salvador es avivado espiritualmente. Por eso era necesario que Cristo pasara por Samaria, porque la gente de esa región no adoraba al verdadero Dios, y no lo adoraba, a pesar de que no estaba adorando al verdadero Dios. Aun si hubiera sido el verdadero Dios, no lo estaba haciendo correctamente. Él sabía que con alcanzar una persona iba a poder influir a muchos. Y con ese fin, Cristo comenzó la conversación con esta mujer samaritana. Nos dice el Señor que era necesario pasar por Samaria, un camino que no era común para los judíos tomar, por tener que cruzar un pueblo o una gente que en realidad se odiaban a los judíos, y los judíos los odiaban a ellos. Los judíos miraban a los samaritanos como un grupo de gente, un pueblo menos, que valía menos de un ser humano. No eran equivalente a un ser humano, menos un judío. Pero era necesario que Cristo pasara por Samaria. Él tenía y necesitaba que hablar con ella. Y comienza, más bien la espera, manda a sus discípulos que vayan a comprar algo de comer. Era necesario para no tener nada de interrupción, para no estorbar lo que él quería lograr con esta mujer. Y pues él la espera. Ella llega con su cántaro para llenar su cántaro con agua en un pozo.
él espera y le pregunta, le pide algo de tomar, y ella se sorprende, dice, ella reconoce que él es un hombre judío y se sorprende ¿por qué me pides algo de tomar? En realidad tú sabes que los samaritanos, los judíos no se tratan entre sí. Y pues él le dice, bueno, pues si tú supieras quién te pide de beber, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Te podría dar algo aún más y mejor que el agua que tú quieres sacar de aquí. Ella tenía que llegar día tras día para llenar su cántaro con agua para poder sobrevivir en el desierto, un lugar árido, seco. Ella necesitaba y dependía de esa agua, y él quería hacer entender a algo más allá que lo que tú entiendes que tú necesitas. Te quiero hablar de algo que tú no sabes que necesitas, pero es más necesario que esa agua en la cual dependes. Y me dice, ¿cómo me vas a dar algo que yo necesito si tú no tienes con qué sacarlo? Y yo he venido aquí año tras año y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Ya tenemos generaciones llegando aquí, y tú me vas a decir que tú tienes algo más que puede más mejor que lo que pudo ofrecer nuestro padre Jacob, que en realidad Jacob no era el padre del linaje de ellos, pero se adueñaron de él. Y ella dijo, esta agua ha suplido necesidad por generaciones. Jacob, sus hijos y sus ganados han tomado de aquí. Pero él les dice, bueno, está bien, es cierto, pero llegaba el momento donde tenían sed otra vez. Yo puedo darte algo que pueda saciar la sed de tu alma, donde ya no vas a buscar otra cosa o algo más. Ella comienza a sentir una necesidad donde su alma está clamando por lo que él está ofreciendo, y dice, dame de esta agua, porque yo no quiero caminar por aquí, ya no quiero depender de este cántaro y vivir de esta manera. Dijo, no, espérate, mejor ve y llama a tu marido para que venga acá, porque la costumbre era que cuando un hombre trataba con una mujer, trataban entre hombres. Él le hace esta pregunta, pero sabiendo la respuesta, y dijo, bueno, no tengo marido. Dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y él estaba tratando de hacerla entender de que si vamos a tratar con lo espiritual, tenemos que tratar con el pecado primero. Y ella dice, no tengo marido. Dijo, pues bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, nomás estás viviendo con él, pero no es tu marido, no se han casado. Esto has dicho con verdad. Ella dice, me parece que tú eres profeta, tú sabes cosas de mí que ningún otro hombre normal, regular podría saber. Tú has de saber algo que viene de Dios. Primero nomás lo ve como un judío, ahora lo ve como un profeta, y está creciendo en sus ojos. Y luego ella ya no quiere tocar este tema de sus maridos. Ella entiende dónde se encuentra, ella sabe su vida personal. Y luego dice versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. Hoy vamos a ver los cambios necesarios para adorar a Dios correctamente, si es que son necesarios esos cambios. Quizás puedes decir, yo quizás creo que estoy bien aquí o acá, pero quizás va a haber cambios necesarios para poder adorar a Dios correctamente. La pregunta es, ¿a quién adoras tú? ¿A quién adoras tú? ¿Por quién o qué sacrificas? ¿A qué o quién diriges tu tiempo? ¿Quién o qué es lo más importante en tu vida? Yo sé que lo espiritual, lo que suena espiritual es, no, lo más importante es Dios. Es cierto, lo tratas como la persona más importante, porque muchos de nosotros decimos que es lo más importante, pero si así tratas a la gente más importante en tu vida, quizás ellos no están recibiendo el mismo mensaje que tú quieres transmitir. ¿A quién adoras?
¿Y lo estás adorando correctamente o de acuerdo a tus gustos? Vemos que esta mujer tenía un pensar religioso. Versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte. Vemos con decir eso que ella tenía trasfondo religioso. Nuestros padres adoraban. Vemos que su gente tenía un historial religioso. Nuestros padres adoraban. Cuando habla de sus padres, está hablando de su linaje, su historial, sus generaciones, su cultura. Nuestros padres adoraron. Se identificaba con un lugar. Nuestros padres adoraron en este monte. Se identificaba con un lugar. Culturalmente ella se identificaba con la adoración en el monte de su gente. Los samaritanos habían sido aislados, más bien los judíos se habían separado de ellos porque ellos habían escogido a comenzar a hacer las cosas mal. Sumo sacerdote ahora, el que pusieron como sumo sacerdote cuando recién se separaron de los judíos, se casó con una mujer pagana. Y comenzaron a integrar ahora sacrificios o ritos que a los paganos hacían. Y el hecho de que se casó con una mujer que en realidad no adoraba a Dios, ya era para un sumo sacerdote, para hacerlo, era pecaminoso, era terrible. Pero el rey de los samaritanos lo permitió y lo aceptó. Y ellos comenzaron a formar un templo, más bien edificaron un templo ajeno a donde adoraban los judíos, para poder tener su propio sistema de adoración. Y ahora ya había pasado generación tras generación y ella se crió en esa cultura. Y ella creció viendo a su gente adorando en este monte, en este templo ajeno a la adoración de los judíos. Así que dice: nuestros padres adoraron en este monte. Una se identificaba con la otra, la cultura con el monte y el monte con la cultura. Siempre eran conectados en su mente. Y ella miraba a su gente como todos, ¿verdad? Los enalteció en su mente, en su corazón. Nuestros padres adoraron este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mis padres, mi linaje, mi cultura, mi gente, mi familia dice que debemos estar adorando acá, pero ustedes dicen que debemos de adorar en Jerusalén. Es mi gente, mi familia, mi cultura, mi linaje contra la tuya. Equivalió los deseos de su gente con el mandato de Dios. En realidad no dijo que Dios dijo. Lo que está diciendo es que pues desde el nacimiento hemos adorado acá. Yo fui creada adorando acá. Voy a morir adorando acá. En realidad no sé si Dios lo está pidiendo, pero yo sé que mi familia, mi cultura, mi linaje lo pide, así que yo por eso lo hago. Y atribuyó a los judíos lo que Dios había dicho. En lugar de decir que Dios dijo que deben adorar en Jerusalén, ella dijo: vosotros decís, quitando la autoridad a Dios. No era lo que los judíos decían, sino que Dios había dicho que el templo estaría y debería de estar en Jerusalén. Así que vemos aquí que la mujer tenía un pensar erróneo. Puso mayor énfasis en el lugar, el dónde, en lugar que el qué. Lo físico sobre lo espiritual. ¿No hemos hecho lo mismo en muchos casos nosotros? Pues yo no sé cómo es que tú eres mexicano y tú vas a esta iglesia. O quizás decimos: no, pues esta es la religión de nuestra gente. Así siempre hemos pensado. Así siempre debe pensar. Estás dándole la espalda a tu familia, a tu raza. Nuestra gente, nuestros padres siempre han adorado aquí. O yo voy porque ahí va mi familia. Y ahí debo ir.
¿Por qué? Pues yo no sé, porque siempre hemos ido ahí. Es tu única base. Te respaldas porque siempre se ha hecho así. Lo físico sobre lo espiritual. No sabes por qué, tú nomás lo haces. Si vas a adorar correctamente, vas a enfocarte en el por qué, no el dónde. ¿Por qué, no el dónde? Vemos la aclaración de Jesús. Versículo 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Acuérdense, ella había dicho: creo que tú eres profeta. Ahora entonces él está ahora edificando sobre ese pensar. Dice: mujer, créeme. Entonces, si yo soy profeta, debes de creerme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo que está diciendo es que mi palabra tiene mayor peso. Si yo soy profeta, mi palabra tiene mayor peso entonces, y digna de creer. Y como profeta, él sabía algo que ella no conocía. Jesús le está profetizando y tratando de hacerla ver que los edificios son temporales y no eternos. Dice que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ambos edificios no están ahí para siempre. No son eternos, son temporales. Y la realidad es que unos años después, en el año 70, después de la muerte de Cristo, todo se iba a derrumbar. Y fue derribado. Y ninguna piedra quedó sobre otra piedra, como lo profetizó Jesús. Y ahora la introduce a la idea de no adorar a sus padres, sino al Padre. Ella dice: nuestros padres. Él contesta dice: adoraréis al Padre. Si vas a adorar correctamente, vas a adorar al Padre, no a tu familia. Adorar al Padre, no a tu familia. Muchos de nosotros adoramos a nuestra familia, a nuestros padres, y no al Padre. Equivalemos la palabra de nuestros padres con la palabra del Padre. Decimos que es equivalente. Muchas veces lo hacemos nomás porque así nos han dicho, no porque así ha dicho Dios. Ahora, yo sé que tu patrón a veces te va a pedir algo que no específicamente se pide en la Biblia, pero con que nunca se contradiga una con el otro, está bien. Pero cuando se contradice la palabra de Dios, entonces tenemos que seguir al Padre. Porque tenemos que obedecer a Dios más que al hombre. Vemos la aclaración de Jesús, pero vemos también que los padres son falibles, pueden fallar. Versículo 22: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Vemos la base de la adoración de los padres. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nos está haciendo entender que los samaritanos adoraban, pero sin ciencia, en realidad sin base en la verdad. Entonces nos hace entender que es posible adorar ignorantemente. Que es posible adorar ignorantemente. Y muchas veces pensamos: pero es que yo adoro así, adoro. Pues está bien, pero puedes adorar ignorantemente. No porque adoras quiere decir que estás basado en la verdad. Es posible adorar con celo, pero estar equivocado. Ella tenía celo por su gente, pero estaba equivocada. Es posible adorar con lealtad, pero erróneamente. Alguien dijo esto acerca de la ignorancia en la devoción. Dijo: la ignorancia está tan lejos de ser la madre de la devoción que en realidad es el asesino de ella. La ignorancia está tan lejos de ser la madre de la devoción que en realidad es el asesino de la devoción. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Y por qué? ¿Pero por qué haces esto? En realidad no sé. Y podemos fácilmente pensar en una secta, pensar en una religión falsa. Pero la realidad es que muchos de nosotros adoramos sin saber por qué lo hacemos, aún estando en una iglesia que se predica la Biblia.
que podemos estar adorando falsamente aún nosotros, porque no sabemos y no podemos respaldar acerca de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Y por qué lo hace? Pues no sé. Pero ¿por qué no tomas tú? Porque el pastor nos dijo que no debemos. No, esa no es la base. Debes de respaldarlo con la palabra de Dios, porque el Señor me dice, porque la Biblia dice esto y esto, ¿verdad? Que eso, porque yo adoro a Dios, por eso no lo hago. Pero la base de ella era pues los padres. Los padres son falibles. Adoraban lo que no era verdad, basándose en medias verdades. ¿Por qué? Porque los samaritanos solo usaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos no tenían los profetas, la historia, nomás los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Imagínense todo lo que no sabían acerca del Mesías que estaba por venir. Imagínense todas las profecías que nunca escucharon, nunca leyeron. Solo usaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Así que iban a tener información parcial. Perdón. Una media verdad sigue siendo mentira. Una media verdad sigue siendo mentira. Así que lo que adoras basándote en mentira resulta en adorar una mentira. Ni lo que adoras es verdad, porque estás adorando algo imaginado, no algo basado en verdad. Porque el Dios que vas a adorar, solamente teniendo la información de 5 libros del Antiguo Testamento, no pinta un cuadro completo de quién es Dios. Así que no puedes adorar un Dios, el verdadero Dios, porque ni sabes cómo es. Y muchos de nosotros estamos basándonos en tradición y gustos de nuestros padres en lugar que en lo que es basado en verdad. Y la realidad es que no estamos adorando a Dios, porque no es Dios a quien estamos siguiendo, porque ni conocemos la verdad. Lo que creía de Dios no era verdad, porque no era una imagen completo. Así que adoraban lo que no sabían. Y Cristo dice: nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cómo? ¿En qué forma? Pues el Salvador vendría de la semilla de Abraham, de la tribu de Judá, de la familia de David, de la ciudad de Belén. Y todo se había presentado a través del Antiguo Testamento. Entonces nosotros adoramos lo que sabemos, lo que está basado en verdad. La palabra de Dios fue dada a los judíos. Entonces nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así lo había dicho Dios en su palabra. Entonces no era necesariamente que estaba diciendo que los judíos que vivían en esos tiempos adoraban correctamente, porque como vamos a ver en el futuro, aún reprende a los judíos de ese tiempo. Pero lo que estaba diciendo es de que la fuente, la base de donde venía la verdad, o más bien su deseo de adorar, o qué adoraban y a quién adoraba, venía de una base de verdad. La base de ellos no era de verdad, porque la salvación viene de los judíos. La verdadera adoración es basada en verdad, no en opinión, no en tradición, no en gusto, no lo que siento, no lo que me hace sentir bonito, no cómo responde mi cuerpo, ¿verdad? No, tiene que ser basado en verdad. No, es que ustedes no creen en María. No, sí creemos en la persona de María, pero basado en verdad. ¿Qué dice la Biblia acerca de ella? De que aún ella dijo: Dios mi Salvador. Ella era pecaminosa, era pecadora, ella necesitaba ser salva, necesitaba un Salvador. Que Jesús fue su primogénito, el unigénito de Dios, pero el primogénito de María, haciendo entender que tuvo otros hijos, no fue virgen perpetua. Entonces tenemos que adorar a Dios, y los personajes, tenemos que entender de los personajes de la Biblia correctamente para no adorarlos. No es de acuerdo a mi gusto, es que en mi iglesia hablamos en lenguas. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de lenguas? Sí, el término se usa en la Biblia, y por esa razón muchas personas piensan que porque se usa el término, que es lo mismo que se practica hoy en día en las iglesias de hoy. No es cierto, es muy diferente.
Uno entra, dice 1 Corintios 14, de que si alguien lo va a practicar, que debe haber un intérprete. Usted entra a una iglesia hoy en día, no hay intérprete. Dice también que si se va a practicar ese don, que 3 a lo máximo y 1 a la vez. Usted entra a una iglesia de esas hoy en día, hay muchos más que 3 y todos a la misma vez. Y luego dice que la mujer guarde silencio. Esto de hablar en lengua, dice la mujer hable en silencio, guarde silencio. La mayor parte de esas iglesias son puras mujeres y dominadas por mujeres. Tenemos que no ser guiados por gusto ni lo sensual, sino por la verdad. Y dice la palabra de Dios que ese don iba a terminar. Tenía su propósito, pero no iba a ser eterno. Y dice que cuando regrese o venga lo perfecto. Algunos dicen, bueno, pues hasta que regrese Jesús. Dice lo perfecto, no el perfecto. Perfecto significa también completo. No significa como en este contexto, como estamos hablando, ¿verdad? Como sin mancha. En el contexto está hablando de completo. Y yo creo de todo corazón que cuando está hablando de lo perfecto, está hablando de la Biblia. Que cuando se termine la Biblia sea completada, ya no va a haber necesario el don, ya no va a ser necesario el don de las lenguas. ¿Por qué? Porque el don de las lenguas era para poder predicar el evangelio de Cristo en otros idiomas. Lo vemos en Hechos capítulo 2, por eso que se le llama iglesias Pentecostés, porque el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos. Se escuchó como un gran viento primero. Hoy en día no se escucha gran viento. Y como una llama sobre su cabeza. No he visto eso tampoco. Y que cada uno escuchaba en su propio idioma lo que se decía, se entendía, pero eran idiomas de seres humanos. Muchos dicen hoy en día, no, es que es un idioma angelical, para que Satanás no entienda. Pero espérame, ¿que no es Satanás un ángel? ¿Cómo no va a entender un idioma angelical si él es ángel? No, es que no es con ese propósito, con ese fin. Cuando predicaban en Hechos capítulo 2, predicaban las escrituras, predicaban el hecho que Cristo, predicaban el evangelio. Y gente fue salva. Era un fin para que gente fuera salva. Hoy en día muchos dicen que es señal de que son salvos. Cristo nunca habló en lenguas. La verdadera adoración es basada en verdad, no en opinión, no en tradición, no en gusto, sino en verdad. El Padre es infalible, los padres no. Es que siempre lo hemos hecho así, no. Pero es que no adoramos a los padres, adoramos al Padre. El Padre es infalible. Versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que nos dice primeramente el objeto de adoración. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Al Padre. No se va a adorar al Espíritu Santo. Al contrario, dice que el Espíritu Santo va a engrandecer al Señor Jesucristo. Hoy en día queremos adorar al Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios nos dice que Él va a enaltecer al Hijo. Pero dice: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no a los padres. No es que mi mamá, no es que mi abuelita, es que mis tíos. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? No, Dios nunca nos ha llamado a adorar a los padres. Dice que debemos adorar al Padre. Debemos de adorar el objeto correcto. No dice, ¿verdad?, la mamá de Jesús, porque no es la madre de Dios. Porque Dios no tuvo madre, porque Dios no tiene principio. Dios es eterno, el alfa y el omega, es el principio y el fin. Él no tiene principio, Él es el principio. Él inventó el tiempo. Dios se hizo carne y usó a María nomás como instrumento para darle luz al instrumento, o más bien a darle luz a Jesús. Pero Jesús ya existía, nomás tomó la forma de un hombre y forma de un siervo.
pero Él siempre había existido. El objeto de la adoración es el Padre. Y luego nos dice los aspectos de la adoración. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Primero en espíritu. El adorar en espíritu es lo contrario a los ritos externos que pertenecen a la carne. Es que muchas veces, hermanos, porque estamos tan acostumbrados a adorar de cierta forma que pensamos que ciertas cosas son indispensables para la adoración. Pensamos de que, ¿cómo va a haber iglesia sin banca? No, la banca es solamente un instrumento para poder hacer más fácil o prestarse a ser más cómodos en la adoración de Dios. Pero no es indispensable. Podemos adorar sin bancas. Muchos no sé cómo le harían para dormir, pero de verdad quizás sería bueno y regresar a sillas o bancas, pero bancas sin espalda para que no se puedan inclinar para atrás, ¿verdad? Pero eso no son indispensables. Las luces no son indispensables. Incluso no había micrófono en los tiempos de Jesús. Así que pensamos o llegamos a pensar de que no, es que ¿cómo vamos a adorar sin piano? No, el piano es solamente un instrumento para adorar al Señor, pero no es indispensable. No, es que ¿cómo van a adorar sin palmar? No, el adorar al Señor, ¿verdad? Es en espíritu. Eso es lo indispensable. Tiene que ser algo espiritual, pero ten cuidado porque puede haber otros espíritus por el cual somos controlados si nos prestamos a esos espíritus. Tiene que ser el Espíritu Santo. Yo no dudo que hay personas que sí hablan quizás en lenguas, pero yo no creo y no estoy convencido para nada que es las lenguas de la Biblia. Y algunos dicen, pero no, estoy controlado por el Espíritu. Sí, también creo eso, pero no el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nunca se va a contradecir, porque Dios es verdad. Entonces el adorar en espíritu es lo contrario a los ritos externos que pertenecen a la carne. Sí, yo estoy de acuerdo que se puede predicar sin corbata. Algunos, pastor, ya está entrando en territorio. No, ya, hágase para atrás. No, es cierto. Y ahora, ¿hay razones por qué lo hago? Sí, creo que esa es mi convicción personal. Yo creo que debemos de dar lo mejor al Señor y creo que sí, la manera que se manifiesta lo mejor en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es para alistarse con nuestro mejor, lo que sea lo mejor para usted. Yo sé que es diferente para cada uno. Ahora, cuando uno toma un puesto de liderazgo, sí le vamos a entonces pedir algunas cosas porque ha entrado a un puesto de liderazgo. No, pero no a todos los que van entrando decimos corbata. Tenga una, si no tiene, entonces no. Muchos tienen la idea errónea de que no, esa iglesia, ellos forzan a todos de vestirse de esta manera o de esa manera. Yo por eso no voy. Una vez más, está equivocado. Lo importante es que sea un acto espiritual. Es una mente iluminada por Dios, un corazón de afecto para con Dios. Alguien describió la adoración de esta manera, porque la adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Es cuando la santidad de Dios despierta la conciencia. Es el alimentar la mente con la verdad, que es la palabra de Dios. Es la purificación de la imaginación por la belleza de Dios. Que ahora, por quién es Él, yo quiero pensar diferente por lo que Él ha hecho por mí. La apertura del corazón a su amor. La rendición de la voluntad a su propósito. Y todo esto se junta en la adoración. Es una emoción desinteresada. Es la emoción más desinteresada de la que nuestra naturaleza es capaz. Y por lo tanto, el remedio principal para ese egocentrismo, que es nuestro pecado original y la fuente de todo pecado real. Que cuando estamos adorando, no estamos enfocados en nosotros. Cuando estamos adorando, se trata siempre y totalmente de Dios, de agradarle a Él. Y nuestra mente se abre a lo que está agradándole a Él, no a nosotros. Yo salgo sobrando, es todo para Él, porque Él es el objeto de mi adoración. Él es la persona principal.
Él es de quien delante me postro. No necesariamente siempre físicamente, aunque en nuestra mente, ¿verdad?, nos imaginamos adorar a Dios es postrarnos. En la Biblia no siempre se demuestra de esa manera. Sí es una postura donde se demuestra humillación y humildad y sumisión, pero también se adora de otras formas. Cuando Abraham lleva a su hijo a sacrificarlo, pensando que Dios se lo va a pedir, que dé la vida a su hijo, él le dice a sus compañeros, sus sirvientes que están ahí con él: espérense aquí ustedes, yo y mi hijo vamos a ir a adorar. Demostrando que la adoración es obediencia a Dios. No siempre cantos y himnos, que hoy en día pensamos que la adoración es solamente himnos y cantos. ¿Y cuándo es su servicio de adoración? No, la pregunta debe ser: ¿cuándo va a vivir en adoración, en obediencia al Señor? Debemos cantarle por su misión y alabanza a Él. Gloria a Él debe ser, no gloria a mi carne y mis caderas. Debe responder que mi espíritu, ¿verdad?, responde con gran amor y se ensancha mi corazón a pensar de lo bueno y lo grande y lo maravilloso y santo que es mi Dios. Y no pensar más: qué rejuvenecido me siento yo. Sí, nos rejuvenecemos cuando adoramos a Dios, porque yo fui hecho a adorar a Dios. Yo fui hecho como un ser de adoración, para adorar, no de adoración, sino para adorar. Que yo fui hecho para postrarme delante de Dios, y cuando yo lo hago, yo me siento rejuvenecido espiritualmente. Pero cuando me enfoque soy yo, es una emoción temporal que salgo de aquí y quizás estoy animado en ese momento, pero no va a durar. ¿Por qué? Porque mi objeto de adoración fui yo. Y muchos de nosotros es lo que estamos adorando, es a la carne, y soy yo a quien me estoy adorando. No es algo autocéntrico, egocéntrico. Es algo dirigido a Dios, es algo espiritual. Pero dice en espíritu y en verdad. Y no creo que son dos cosas distintas que se puede hacer una sin la otra. Cuando estamos adorando a Dios, va a ser, para que sea adoración, va a ser espiritual y en verdad, junto. Si no, no es adoración. No puede ser adoración. A lo menos no adoración a Dios. Necesita ser de acuerdo a la verdad, de una manera que le agrada a Dios, de acuerdo a lo que Él ha revelado en su palabra. Se hace sinceramente, en verdad de corazón, no fingidamente ni mecánicamente. Que muchas veces, hermanos, si no tenemos cuidado, entramos, sentamos, nos dice hermano Marcos, nos paramos, o que nos sentamos y hacemos todo lo que se nos dice, y ahí nomás mecánicamente, y algunos días nos arrodillamos porque estamos acostumbrados a hacer eso desde antes, ¿verdad? Y en realidad estamos aquí, cantamos. ¿De qué se trató el canto? Ni sé. Pero es que ya no sabemos de memoria, lo estamos cantando, moviendo los labios, pero no estamos adorando, es algo mecánico. Dice que en espíritu y en verdad, algo sincero, algo, ¿verdad?, genuino, algo que viene de su ser, de su espíritu, que lo hace pensando en la letra, pensando: Señor, cuán grande es. Señor, nadie me ha amado como Cristo. Y pensar en ese hecho, que cómo me ha amado mi Señor. Pero nos sentamos, ¿verdad?, caminamos, ¿verdad?, salimos igual como entramos. ¿Por qué? Porque no fue adoración. Estamos cumpliendo con una rutina externa, y no es espíritu y en verdad. Es solamente, ¿verdad?, es en carne y insinceramente. Pero ya no es adoración. Y le llamamos adoración, pero no lo es. Igual como la sociedad de hoy le llama matrimonio cuando dos personas del mismo sexo se juntan. Eso no es matrimonio. Dios inventó el matrimonio. Dice que es entre hombre y mujer. Así que ¿a qué no llamarle adoración lo que no viene de nuestro corazón y de nuestro espíritu? En verdad, lo que es basado en lo que es la palabra de Dios. Y no nomás basarnos en nuestro gusto. Es que allí, no sé, no nos movemos suficiente. No sé, como que, no sé, no sentí el espíritu allí. Pues quizás en lo que está buscando no es basado en verdad, sino en gusto. Y tus emociones cambian de momento en momento. La verdad no cambia. Entonces, ¿quién busca a Dios? Dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él quiere ser adorado, pero solamente correctamente. Esos adoradores buscan. Vivimos en unos tiempos tan superficiales. ¿Sabe por qué?
Porque no conocemos a nuestro Dios, porque no conocemos su palabra. Somos creyentes superficiales. En realidad, el objeto y el énfasis en nuestra vida no es Dios. Decimos que Él es la persona más importante, pero demostramos lo que en realidad es importante en nuestra vida con darle tiempo y sacrificio y energía y para exponer nuestro talento para Él. Es importante Dios, lo demostramos, lo adoramos. En realidad se trata de nosotros, que todo se tiene que hacer como nosotros queremos, al tiempo que nosotros lo queremos y la manera que nosotros lo queremos. En realidad a quien estamos adorando somos a nosotros, porque se tiene que hacer las cosas de acuerdo a como yo lo quiero. No es Dios el que determina, es Dios a quien adoramos, es Dios a quien exaltamos, es Dios a quien enaltecemos. Él necesita que ser el objeto de nuestra adoración, no yo, no tú. No le vamos a preguntar, pero ¿qué quiere la gente? He visto una iglesia que se llama la iglesia de la gente. Pensé, eso no es bíblico. La iglesia del pueblo. No, la iglesia es de Cristo. Y tenemos que basarnos y guiarnos por la palabra de Dios. ¿Y cuál es la adoración aceptada? Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que adoren. Necesita morar el espíritu de Dios en ti. Si no, es imposible hacerlo. Dios es espíritu. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios va a tocar, Dios te va a hablar a tu espíritu cuando estamos adorando al Señor, cuando estás adorando a Dios tú. Dios te va a hablar. Tú vas a escuchar la voz de Dios. Muchos de nosotros ya tenemos tiempo que no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque no estamos adorando en espíritu y en verdad. En realidad no lo estamos adorando. Proverbios 15:8 dice esto: el sacrificio de los impíos, los inconversos, es abominación a Jehová. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Tú puedes sacrificar, tú puedes ser generoso, pero si el Espíritu de Dios no mora en ti, si tú no has puesto tu fe y confianza en Cristo como tu Salvador, personalmente, donde tú te arrepientes de tus pecados y dices: Señor, sálvame, y no ha llegado ese momento, a pesar de que tú seas fiel y constante a la iglesia, dice la palabra de Dios que tus sacrificios son abominación a Él. Entonces, ¿qué es el pensar aquí? Dios determina cómo quiere ser adorado, no el hombre. Es basado en verdad, no en sentimientos. Así que Cristo le presenta la verdad. Y algo sucede en el espíritu de esta mujer. Dice el versículo 25: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Comienza a usar términos del Antiguo Testamento. Comienza a usar términos de la palabra de Dios. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En otras palabras, ya quiero que venga. Yo quiero conocerle. Hay un deseo en ella que no había hace unos momentos atrás. Su mayor deseo era por agua física. Ahora reconoce su sed espiritual. Y yo quiero saciar esa sed con el único que lo puede saciar. Su espíritu ahora estaba respondiendo a la voz del Salvador. Ella dirige la conversación hacia el Salvador ahora. Él no tuvo que cambiarlo hacia lo espiritual. Ella comienza a hablar acerca de lo espiritual. El conocimiento que tenía por su trasfondo religioso ahora se está usando para su bien espiritualmente. Su conocimiento era limitado, pero lo poco que sabía era suficiente para reconocer su necesidad de Él. ¿Sabe qué? Yo fui creado en una religión, ¿verdad?, donde no se enseñaba la verdad. Pero algo que sí pudo hacer el Señor es usar mi trasfondo, que donde mi mamá me enseñó a tenerle reverencia y respeto a Dios y las cosas de Dios, que se pudo usar a pesar de mis enseñanzas falsas que se me dieron. Se pudo usar ahora para
practicar en la verdad esa misma reverencia y respeto a las cosas de Dios. Que quizás su trasfondo no es en lo correcto y la verdad, pero Dios puede usar aún eso para ahora usarlo en la verdad y con la verdad para que sea más útil y eficaz. Su conocimiento de la existencia de Dios fue usado para responder a Dios. Su conocimiento de la existencia de Dios fue usado para responder a Dios. Ahora su deseo ya no era para la aprobación de los padres. Ya no era por un lugar del monte, sino por una persona, el Mesías, el Cristo. Ya cuando Cristo ve que ahora su deseo es para él, él le dice, versículo 26, yo soy el que habla contigo. Fue revelado después de que trató con el pecado de la mujer. Fue revelado después de que trató con el asunto de la necesidad de él. Fue revelado después de que trató con el asunto de la adoración. Y quizás por eso no lo vemos nosotros en nuestra vida, porque no estamos tratando con nuestro pecado. Lo ignoramos, pensamos que Él cierra los ojos para con nuestro pecado, que Él ignora el pecado en nuestra vida, que puede haber unidad, intimidad entre nosotros y Él, y que no estorba el pecado. Qué gran mentira. Y por eso que muchos de nosotros no se nos ha revelado día en día como debe y como quiere, porque pensamos que se va a revelar a pesar de nuestro pecado. No es cierto. Tienes que confesar tu pecado también, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quizás no reconocemos la necesidad de Él, por eso no se ha revelado a nosotros nuevamente en nuestra vida, porque pensamos que estamos bien sin Él. Y vamos a trabajar, ni pensamos en Él. Duramos días sin abrir la Biblia, sin pasar tiempo en su presencia, en oración. Nos alejamos de todo lo que sabemos que necesitamos o que debemos de acercarnos. Nos burlamos de las cosas santas de Dios y lo que es correcto, y queremos a propósito hacer lo incorrecto, y nos da gusto y nos da risa. No queremos escuchar que estamos mal. No queremos que se nos diga que estamos mal. Por eso no vemos a Jesús como debemos. Ella no lo reconoció hasta que trató con su pecado. Ella no lo reconoció hasta que trató con el asunto de la necesidad de Él. Ella no lo reconoció hasta que trató con el asunto de la adoración. ¿Cuál es la adoración correcta? Y como siempre sucede, si usted en alguna ocasión ha tratado de hablarle a alguien acerca de Dios, sin duda esto va a suceder, lo que sucedió a Jesús. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos. Esos como interrumpen. Por algo los mandó a ir a comprar algo de comer. El momento que ya está conectando con la mujer, dice, lo reconoce por quién es Él. En ese momento vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Mira, está hablando con una mujer. Todo no se basa en lo espiritual, no se basa en lo que es necesario, lo que es importante. Se están basando, está hablando con una mujer. ¿Cómo interrumpen? ¿No le ha pasado? Está hablando con alguien y su celular no se apaga. Sigue. Está hablando con alguien en la puerta de su departamento, y esos niños, mami, tengo hambre, mami, me llevas a la tienda, mami, y estaban viendo la televisión muy a gusto hace ratito. Ya nomás quieren tomar una decisión para el Señor. Ahora quieren toda la atención de papi y mami. La interrupción. Va a haber interrupciones, pero no podemos perder el enfoque de que es importante. Ella fue interrumpida, ella fue distraída, pero por un momento solamente. No perdió el enfoque. ¿Cómo respondió? Versículo 28. Entonces la mujer, llegan estos hombres. La mujer dejó su cántaro. ¿Por qué su cántaro? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos dice ese detalle el Señor? Porque de eso dependía para sacar el agua del pozo. De ahí dependía esta mujer, de este cántaro. Ella dependía de esa agua todos los días. Era su herramienta necesaria. Era lo importante, lo más importante en su vida para poder sobrevivir. Y ahora lo deja, haciendo entender, ya veo las cosas claras, veo las cosas como deben ser. Te necesito a ti más que este cántaro.
Dejó de lo que dependía. Y era la comprobación que había creído. Vamos a dar fruto cuando creemos. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Dejó de lo que dependía y habló de lo que creía. Cuando tú estás adorando a Dios como debes de adorar a Dios, vas a dejar de lo que dependes físicamente y aún espiritualmente lo que no es Dios. Vas a dejar de lo que dependes y vas a hablar de lo que crees. Es algo natural, es un producto natural. Cuando tú adoras correctamente, vas a dejar de lo que dependes y hablar de lo que crees. Y ahí cuando comenzamos a ver, este sí está adorando a Dios. Hay algo diferente de él ahora. Ya no habla de lo que hablaba antes. Ya no está aferrado de esto y eso. Ahora está hablando de Dios. Y quiere hablar de él. Ya no está aferrado que es que necesitamos, es que necesito, es que... No, él es todo. Él es mi todo. Con que tenga a él, ya no necesito más. Ella pensaba en su mente que ella estaba adorando, pero lo estaba haciendo mal. Y por hacerlo mal, no lo estaba adorando. Amigo, ¿a quién estás adorando tú? ¿A qué estás adorando tú? ¿Tiene mayor peso la palabra de los padres o la palabra del Padre? ¿Quién es más importante? ¿Los padres o el Padre? ¿A quién adoras tú? A ver si tu fruto comprueba lo que tú dices que crees. Vamos a orar. Padre nuestro que